Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada del logaritmo natural de un número racional. Bueno, nosotros miramos que ya hemos abordado las derivadas de logaritmos naturales. Ahora el presente tema es derivada del logaritmo natural de un racional. Miremos la expresión que tenemos en el día de hoy. Dice así: y es igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de x más 5 sobre x más 3 al cuadrado. Esta es una expresión racional, como pueden observar, la cual la vamos a derivar. Para tales efectos, observamos que en el numerador de la expresión racional nos encontramos con un radical. Ya sabemos que cada vez que nosotros vamos a desarrollar una derivada, todo lo que está en términos de radical se hace necesario reexpresarlo en términos de potencia. Recordemos qué propiedad es la que nos atañe en este momento. Si yo tengo la raíz enésima de a a la m, esto es igual a la m sobre n. Observamos que una expresión racional, en términos de raíz, la podemos reexpresar en términos de potencia, y viceversa, una expresión en términos de potencia la podemos reexpresar en términos de raíz. Como todas las propiedades tienen sus efectos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda según el requerimiento del ejercicio. Entonces, hagamos esta reexpresión en el presente y vamos dándonos cuenta cómo va quedando. En este caso quedaría y es igual al logaritmo natural de x más 5 elevado. Observemos que el índice del radical, que no se le ve, cuando no tiene un número índice radical, se sobreentiende que es 2. En el caso de las raíces cuadradas, el índice es 2. Toda esta expresión subradical está elevado a la primera potencia, o sea, 1, sobre el índice radical, que en este caso es 2. Si no tiene índice radical, porque es raíz cuadrada, se sobreentiende que es 2. El denominador del racional queda tal cual como x más 3 a la 2. Bueno, una vez que tenemos reexpresado el racional de esa forma, ya es procedente analizar qué propiedad podemos aplicar. Como estamos hablando de logaritmo natural, y aquí es logaritmo natural de un racional, nos toca recordar las propiedades de los racionales o de los logaritmos naturales en los racionales. Si nosotros tenemos en los logaritmos naturales una propiedad que dice lo siguiente: logaritmo natural de a sobre b, esto es igual al logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b. Y esa es la propiedad que vamos a aplicar. Logaritmo natural de un racional es igual al logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Procedamos a aplicar esa propiedad al ejercicio que nos atañe en el día de hoy. Entonces, en este evento, el ejercicio iría a quedar de la siguiente forma: y es igual al logaritmo natural de x más 5 a la 1 medio menos el logaritmo natural del denominador. En este caso sería x más 3 a la 2. Entonces, observemos que lo que estamos haciendo es simplemente reescribir el ejercicio dándole aplicabilidad a las propiedades. Simplemente hemos aplicado propiedad 1, en la cual lo reexpresamos. El ejercicio que estaba en términos de radical lo expresamos en términos de potencia. Y ahora en la segunda parte, el ejercicio ya quedó expresado como un racional, logaritmo natural de un racional. Aplicamos la propiedad del logaritmo natural, la número 2 que tenemos acá escrita, y ya el ejercicio nos queda de esta forma.
nosotros nos podemos dar cuenta que todavía no hemos entrado a hacer procesos de derivación, simplemente propiedades de los logaritmos naturales. Aquí vemos que tenemos el logaritmo natural de una expresión elevada a una potencia, logaritmo natural de una expresión elevada a una potencia. Recordamos esa propiedad de los logaritmos naturales. Y tendríamos que, esta propiedad ya la hemos trabajado cuando tenemos logaritmo natural de a la n. Recordamos que esto es igual a n por el logaritmo natural de a. Esa propiedad ya la hemos trabajado en ejercicios anteriores y ahora la vamos a aplicar al presente ejercicio y nos damos cuenta cómo nos va a quedar el ejercicio cuando lo reescribimos. Simplemente lo que vamos es a aplicar esa propiedad. Todavía, aclaro, no estamos hallando derivada. Entonces miremos cómo queda. Y es igual, tendríamos acá el exponente que es 1/2 por logaritmo natural de x más 5 menos el exponente acá sería 2 por logaritmo natural de x más 3. Y ya le hemos dado aplicabilidad a la propiedad número 3 que tenemos en el ejercicio. Ahora sí, ya en este punto es procedente comenzar a aplicar el proceso de la derivada de esa expresión. Ahora sí nosotros podemos decir derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de, miremos haciéndolo detalladamente, 1/2 por el logaritmo natural de x más 5 menos 2 por el logaritmo natural de x más 3. Esto es la expresión a la cual le vamos a hallar la derivada. Podemos darnos cuenta que tenemos la derivada de una suma o diferencia de expresiones. Aquí nosotros estamos observando derivada de a menos derivada de b menos b. Cuando tenemos esto, nosotros recordamos la propiedad o regla de la derivada que dice que cuando yo tengo derivada con respecto a x de u más o menos b, esto es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de b. Estamos frente a esta situación aquí. Para tales efectos aplicamos esta propiedad y vemos a ver cómo nos va quedando el ejercicio. Quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x. Vamos a hacerlo tal cual como está aquí. De 1/2 de logaritmo natural de x más 5 menos la derivada con respecto a x de 2 logaritmo natural de x más 3. Esto es lo que estamos haciendo, la aplicación de la propiedad cuadro que tenemos en la parte superior derecha. Bueno, entonces aquí podemos hacer un pasito. Cuando tenemos la derivada de una constante por una función, recordamos que si nosotros tenemos derivada con respecto a x de c por x, esto es igual a c por derivada con respecto a x de x. Podemos aplicar este paso ahí, haciéndolo al detalle, y quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a 1/2 por la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x más 5 menos 2 por la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x más 3. Y mire que lo que hemos hecho es simplemente aplicar esa propiedad.
Ahora, ¿a qué nos estamos enfrentando? Ahora nos enfrentamos a lo siguiente. Derivada del logaritmo natural de una expresión, derivada del logaritmo natural de una expresión. Recordemos que esto tiene una propiedad que dice lo siguiente. Si yo tengo la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x, esto es igual a 1 sobre x por la derivada con respecto a x de x. Esta es la propiedad que podemos aplicar en el presente caso. Vamos a particionar el tablero para continuar en la parte superior de dicho tablero. Miremos. Aquí quedaría derivada de y con respecto a x, derivada de y con respecto a x va a ser igual a un medio. Vamos a dejar ese un medio quietico ahí. Un medio por, aplicando la propiedad que tenemos acá, quedaría entonces 1 sobre x más 5 por 1 sobre x más 5. Hagámoslo detalladamente por. Luego me dice por la derivada de x con respecto a x. En este caso sería por la derivada de x. Entonces sería por la derivada con respecto a x de x más 5 menos 2 que multiplica la misma propiedad aplicamos en el presente caso 1 sobre x más 3 1 sobre x más 3 por la derivada con respecto a x de x más 3. Bueno, hasta ahí entendido, ¿cierto? Miremos que viene. Acá tendríamos operar hacer las operaciones indicadas acá, y acá sería la derivada de una suma o diferencia, derivada de una suma o diferencia, que es la propiedad que tenemos aquí, derivada de u más o menos b. Operando quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a, resolvemos numerador por numerador, denominador por denominador, y quedaría 1 sobre 2 que multiplica a x más 5 por, aquí vamos a hacerlo detalladamente como siempre lo hemos hecho, derivada con respecto a x de x más la derivada con respecto a x de 5 menos, aquí está, operamos los numeradores también y quedaría 2 sobre x más 3 que multiplica a la derivada con respecto a x de x más la derivada con respecto a x de 3. Bueno. Vamos a hacer la pequeña separación aquí. Aquí tendríamos entonces derivada de x con respecto a x. Recordemos que nosotros tenemos esa propiedad que nos dice, cuando yo tengo derivada de x con respecto a x, esto es igual a 1. Esta es la propiedad que vamos a aplicar acá y acá. Además tendríamos aquí derivada de 5, derivada de 3, recordemos que son números enteros, derivada es de una constante en este caso. Cuando yo tengo derivada con respecto a x de una constante, recordemos que eso es igual a 0, y ahí está la otra propiedad a aplicar. Quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a 1
sobre 2 que multiplica a x más 5 por, acá vamos a hacer el detalle, derivada de x con respecto a x, recordemos que es 1, acá hagamos el formalismo más derivada de la constante 0, hagamos el formalismo menos, acá me quedaría 2 sobre x más 3 por, hagamos formalismo, derivada de x con respecto a x, 1 más la derivada de una constante, por formalismo, hagamos derivada de la constante, 0. Miren que ya se ha ido reduciendo el proceso, vamos a ir haciendo las operaciones indicadas y me quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a, aquí tendríamos 1, vamos a hacerlo detalladamente, sobre 2 que multiplica a x más 5 por 1, 1 más 0 simplemente 1, menos, vamos haciéndolo muy detalladamente, 2 sobre x más 3, aquí por 1 más 0 simplemente 1. Vamos haciéndolo muy detalladamente. Resolvemos operaciones indicadas en el caso de numerador con numerador y me quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 1 por 1, 1 sobre 2 que multiplica a x más 5 menos, tendríamos 2 sobre x más 3. Bueno, recordemos que ahí lo que tenemos ahora es una diferencia de expresiones racionales. Tenemos simplemente una diferencia de expresiones racionales, la cual nosotros podemos resolver como tradicionalmente se resuelven los racionales. Una diferencia de expresiones racionales. Nosotros podemos recordar, esto es algo muy elemental, cuando yo tengo a sobre b, digamos menos c sobre d, recordemos que esto es igual a por d, esto es a por d menos b por c sobre b por d. Esta es una diferencia de racionales, recordemos que se puede hacer de esta forma. De tal forma lo hacemos acá y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a x más 3 por 1, simplemente es, o lo dejamos indicado como tal, 1 por x más 3. Vamos a dejarlo indicado tal cual, menos, aquí, esta parte sería, aquí sería 2 que multiplica a x más 5 por el 2 que está acá. Vamos a hacerlo de esta forma bien detallada, bien despacito ahí. Y los denominadores tal cual. Quedarían 2 que multiplica a x más 5. 2 por x más 5 que multiplica a x más 3. Bastante detallado el ejercicio para que no haya ninguna duda al respecto. Aquí quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual. Aquí podemos aplicar propiedad distributiva. Multiplicamos el coeficiente por todo el binomio, el coeficiente por todos los coeficientes por todo el binomio, propiedad distributiva. 1 por x simplemente me da x más 1 por 3, 3. Aquí de una vez aplicamos propiedad distributiva y eliminamos el paréntesis. Yo digo 2 por 2, 4. Menos 2 por 2 sería menos 4. Menos 4 por x sería menos 4x. Lo mismo acá sería menos 2 por 2 sería menos 4. Menos 4 por 5 sería menos 20. Recordemos que estamos eliminando el paréntesis y aplicando propiedad distributiva en este caso. La parte de abajo la dejamos tal cual como 2 que multiplica a x más 5 por x más 3. Si nos damos cuenta, ya en la parte superior, o sea, el numerador,
podemos hacer proceso de simplificación y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a, aquí tendríamos nosotros x menos 4x, x menos 4x sería menos 3x, menos 3x, y la parte numérica 3 menos 20 sería menos 17, sobre el denominador que es 2, que multiplica a x más 5 y a su vez multiplica a x más 3. Miremos a ver qué se le puede hacer al ejercicio en ese punto. Analicémoslo. Cuando llegamos a este punto nos damos cuenta que tenemos, en el numerador sería 3 menos 3x menos 17, y en el denominador 2 que multiplica a x más 5 por x más 3. Bueno, ya en este punto ya el ejercicio está irreducible, no se puede reducir más. Por tal motivo nos damos cuenta que este es el resultado de desarrollar el proceso de derivación. Acá vemos las propiedades todas que hemos aplicado. Un ejercicio bastante bonito. Nos damos cuenta de que este ejercicio, derivada del logaritmo natural de un racional, miren, lo hemos hecho detalladamente, paso a paso, aquí está en todo su esplendor el ejercicio, bastante detallado. Hemos llegado al resultado y nos podemos dar cuenta en la parte superior derecha del tablero todas las propiedades que fueron necesarias traer a colación y aplicarla para el desarrollo del mismo. Muy bonito el ejercicio. Jóvenes, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal, y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados del mismo. No se les olvide compartirlo con sus amigos, amistades y familiares, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.